Bueno, y vamos a hablar ahora de este libro que tengo aquí. Es un libro en el que podemos no escuchar, pero sí leer el guanche, o lo que sabemos de la lengua de los aborígenes de distintas islas. Su autor, Agustín Engajate, habla en palabra de momia paria a través de pequeños poemas susurrados. Nos sumerge en medio de expresión de la cultura aborigen de las islas. Infaka, saso infaka, añaca caereremcha, ayahirajavi. Palabra de momia paria es, según su autor Agustín Engajate, un libro para ser susurrado. Una obra de emociones y sentimientos con las voces que utilizaban los guanches, que se han mantenido gracias a la tradición oral, al cruce de culturas. 110 poemas con 9 silencios que simbolizan el significado literal de la palabra guanche. Achicasna, el nombre de la primera palabra del título de la obra, es una voz que se está utilizando hoy en día en las medianías de Tenerife y sirve para llamar la atención de la cabra que se escapa del lugar de pasto donde quiere que el pastor que se encuentre. La recopilación en la que ha trabajado Agustín ha conseguido localizar más de 1 millar de palabras y todos los números hasta el 999. Entonces es una metáfora sobre una lengua, la guanche, que la gente cree que no existe, pero que está muy presente en el vocabulario diario. La gente se va de fin de semana a comer unas chuletas al guachinche y la gente hace cosas y forma palabras en base a estructuras guanches como fotingo, como quinegua, la papa. Rajen falla guayoc, falla tacón, chacón amanil, chinech jarcón, amena, saso amena. Vientos calientes que matan, montañas de fuego, montañas quemadas, tierra abrasada sin agua, país de difuntos. Apiádate, momia, apiádate. Vamos a hablar esta mañana precisamente con el autor de este libro tan interesante. Van a verlo con Agustín Engajate, que ya nos acompaña. ¿Qué tal, Agustín? Un placer recibirte aquí. También con el editor de este libro, es Ángel Morales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Decimos que es un libro muy particular porque es lo dices en la introducción, una excepcional licencia poética porque te has embarcado en la labor de hacer un montón de poemitas en lengua recuperada de todas esas voces guanches que a todos, bueno, no tanto a todos, a muchos les suenan, claro. Y luego hacer una especie de traducción del significado, y eso no debe haber sido fácil aún. Sí, es un tema complejo, pero yo creo que es sencillo de ver, ¿no? Y de apreciar. A mí yo andaba buscando la palabra antigua, el significado, el valor de la palabra antigua, que tenía casi, era una prueba de fe, ¿no? El creer en aquella palabra. Entonces, buscando eso, me planteé, oye, pues voy a ver cómo está la lengua guanche, cómo es la situación actual. Y para ello consulté varios volúmenes de recopilatorios, el diccionario de guanche y el diccionario ejemplificado de canarismo. En total, pues podemos decir que tenemos un vocabulario en Canarias específico nuestro de unas 30.000 palabras, y de esas escogí aquellas que estaban vinculadas directamente con la cultura guanche, sin esperar gran cosa, siempre con el umbral ese de un mínimo de 1.000 palabras para poder comunicarte en un idioma, ¿no? Entonces, cuando terminé la recopilación por temas y demás, me di cuenta que tenía más de 1.000 palabras. Y entonces me planteé, dije, bueno, y estas palabras se pueden trenzar, tienen contenido, expresan sentimientos, no solo topografía o onomástica, sino expresan sentimientos, expresan situaciones y demás. Entonces, pues dije, pues voy a ver qué puedo hacer con estas palabras, con estas 1.000 palabras. Y bueno, me salió un poco una especie de cronología de cómo era la sociedad, cómo era su cultura, cómo vivían, qué cosas utilizaban, cómo se enfrentaron a la llegada de la cultura europea, ¿no? Y cómo, claro, al tener un gran tabú que era el mar, al no poder expandirse por mar, pues claro, no les quedaba más remedio que ser derrotados. En el aspecto militar fueron derrotados, pero también culturalmente. Entonces, a partir de ahí, incluso ellos hablan de sentimientos de abandono de su tierra. Es decir, tienen palabras para expresar todo aquello que supone la lejanía que le pasa a muchos canarios cuando emigran al exterior. Es decir, y tenemos ejemplos relativamente recientes de grandes olas de inmigración a Cuba y Venezuela. Entonces, todo eso pues me indica un camino de una especie de lo que es de cronología de los hechos, de lo que era una cultura que para mí procedía de la Edad del Bronce, y que se encuentra en un territorio que solo te permite hacer cosas con piedras, porque no hay metales. Has puesto 110 poemas, pero también 9 silencios, y esos 9 silencios tienen que ver con el desconocimiento que hay de la cultura guanche en el fondo, porque quedan todos estos nombres, todos estos significados, pero realmente no se sabe tanto, ¿no?
Hombre, yo creo que lo que él pretende con esos 9 silencios es de una forma simbólica. Mucha gente pregunta, ¿pero a qué tiempo pertenecen esos silencios? No, esos silencios simplemente pertenecen a muchas cosas y puede abarcar mucho. El libro es complejo y bastante difícil de entender porque aquí lo veníamos hablando justo cuando veníamos camino a la emisora. Hay la gente que todo lo que suene a guanchismo lo lleva al grado sublime y parece que total, y después viene la otra parte que son los que cualquier cosa que hagas o cualquier trabajo de investigación como este que se haga sobre el mundo aborigen, pues van a destruirlo y a intentar echarlo por tierra. O sea que estamos en 2 puntos. Yo creo que aquí hay que buscar el equilibrio, que es lo que intento como editor, porque yo creo que es un tema interesante. Yo esperaba pues un ensayo cuando Agustín me habló de este libro y cuando vi el poemario, pero creo que el poemario, la poesía, tiene una licencia mucho más que el ensayo, donde no tiene que precisar y lógicamente esa libertad que da la poesía. Claro. Y cómo suena, cuando hemos escuchado a Agustín ahí leyéndolo con una cierta entonación, cómo suena efectivamente, cómo sobrecogen estas palabras. En todo caso, estamos hablando de palabras guanches, pero yo creo que has recogido de todo, no solo de la isla de Tenerife, sino de todo el archipiélago, ¿no? No solo de los guanches, de los hijos de la tierra, creo que significa esa palabra, ¿no? Sino del resto de aborígenes, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ver, entendemos como mundo guanche todos los de las 7 islas, porque ni siquiera los de aquí se llamaban guanches, se llamaban vincheni, los de Tenerife. Cada uno se denominaba a sí mismo, incluso había denominaciones de las islas hacia otros, porque claro, visualmente Tenerife, La Palma, La Gomera, Gran Canaria, tú ves la isla cuando está el día claro y demás y te deja, ves la isla de frente, entonces tú sabes que ahí hay alguien y entonces le denominas a la gente que está en ese otro sitio, aunque no la conozcas. Entonces, todo este entramado, ¿no? y demás, los 9 silencios de los que hablabas antes, es que a mí hay una cosa que de verdad, desde el punto de vista periodístico, es un enigma que me gustaría que alguien me resolviera. ¿Por qué la cultura más avanzada entre los siglos 8 y 14, que era la cultura del Islam, la cultura árabe, no existen testimonios de presencia en Canarias, cuando tenían medios tecnológicos más que sobrados para hacer lo mismo que hicieron los romanos o los fenicios con Canarias, tratar de conectar y tratar de obtener algún tipo de materias primas vinculadas siempre al mundo marino, ¿no? O sea, ese enigma a mí me plantea muchas cosas y literariamente me parece una propuesta que puede ser muy interesante de tratar de resolver, ¿no? a ese respecto. El propio nombre del libro, que tiene su explicación, tiene la traducción debajo. ¿Cómo se pronuncia exactamente? Perdona. Vamos a ver, como igual que en cada isla cada uno tiene su acento, esto le pasa lo mismo, es decir, habrá quien el chazo de la momia lo pronuncie más como el chacho, y habrá quien vaya más hacia una S, un saso, ¿no? Entonces quiero decir que tiene modulaciones, no es uniforme. Lo que pasa es que es difícil saber cómo se pronunciaría, ¿no? Todo esto claro, no tenemos ningún guanche que nos diga cómo lo diría, pero Achicasna Saso Agual. De todas maneras, Achicasna es una voz que todavía se utiliza en medianías de Tenerife. Y por eso le he puesto, es la primera palabra, porque esa voz se utiliza para llamar la atención de la cabra que se sale del rebaño y se va a pastar a una finca en la cual no hay autorización para que paste. Entonces, quiero decir que ese ejemplo me sirve para conectar 2 mundos que han pasado, que los guanches tuvieron 2000 años, su cultura estuvo 2000 años siendo la cultura predominante de las islas, y ahora llevamos 500 años con una cultura totalmente europea, y ahora vamos hacia una cultura globalizada. Esa transición es lo bonito. Es una propuesta arriesgada, bonito ver en forma de haiku japoneses unas palabras en guanche que luego tienen su traducción debajo, porque que no se vayan a asustar los lectores, al contrario, una traducción además muy poética que merece la pena, ¿no? Hombre, que estamos hablando de poesía, pero yo creo que el lenguaje aborigen sigue conviviendo con nosotros. Islas como el Hierro, el 80% de la toponimia es aborigen. Esas palabras tienen un significado que se pueden traducir al castellano o a cualquier otro idioma. Y muchos nombres de personas que... Y muchos nombres de personas. Hay gente que cuando se puso de moda en la época de la transición, lo de poner nombres aborígenes a los chiquillos, pues lógicamente le pusieron nombres y muchas veces ni se preocuparon de ver el significado de esos nombres. Yo creo que sobre esto hay mucho que hacer y mucho que trabajar. Y yendo a los grandes historiadores, los que han escrito sobre historia canaria, Torriani, Abreu Galindo, Mariani Cuba y todos los grandes historiadores, podemos encontrar explicaciones a todas estas cosas, ¿no? Hay un trabajo que está sin publicar de don Juan Álvarez Delgado, que para mí es el filólogo que más trabajó sobre la lengua aborigen y que desgraciadamente no se ha publicado. Hermógenes Afonso Upalupa pues sacó aquellos primeros cuadernillos en el año 77 sobre nombres aborígenes que se desaparecieron, ¿no? Yo creo que sobre esto hay mucho que hacer y mucho que trabajar, ¿no? Bueno, pues aquí dejamos Achicasna
Saso Agual. Perfecto. ¿Lo decimos así? Sí, sí. Gracias, Agustín. Gracias mucha a los suerte. dos. Gracias, Ángel, gracias. por habernos acompañado. Buenos días.